Muy buenos días, quien les habla el doctor Luis Jesús Quisbert. Abordará el tema de hoy, que es el de la semiología del aparato respiratorio, ¿no? Existe una infinidad de patologías que involucran al tracto respiratorio y para ello, pues como en todas las clases se menciona, ¿no?, que debemos nosotros tener una base, sobre todo desde el punto de vista anatómico, fisiológico y por último abordar el tema de lo que implica la semiología como tal, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de la constitución anatómica del tracto respiratorio y un recordatorio de la fisiología de en esta presente diapositiva, ¿no? Como ustedes ven, esa es una placa de rayos X que aborda ambos campos pulmonares y recordarles que pues el tracto respiratorio está dividido en dos segmentos, un segmento que involucra las vías aéreas superiores y un segmento que involucra a las vías aéreas inferiores. Las superiores van a estar en relación con las fosas nasales, los cornetes, la laringe, la faringe, que por sí en sí tienen una serie de patologías que son propias de este segmento, ¿no? En el caso de lo que se refiere a las vías aéreas inferiores, pues van a estar constituidas por la tráquea, los bronquios, en este caso derecho e izquierdo, y los bronquiolos, y para culminar en los alvéolos, donde se va a producir el intercambio gaseoso de anhídrido carbónico y dióxido de carbono para el metabolismo celular, ¿no? Esta es una diapositiva que aborda ambos elementos, no tanto las vías aéreas superiores como las vías aéreas inferiores, concluyendo en los alvéolos, que son los elementos que van a constituir el mecanismo de la respiración, ¿no?, como tal. Ya les mencionaba, con la eliminación de anhídrido carbónico y la absorción de oxígeno, que es importante para el metabolismo de todas las células del organismo, ¿no? A su vez, recordarles también que existe un pulmón izquierdo y un pulmón derecho, con sus características, como vamos a ver más adelante, ¿no? Las vías aéreas superiores, donde, como les mencionaba, tanto la faringe como la laringe tienen sus propias patologías, ¿no?, que involucran ese segmento. Además, en las vías aéreas superiores, recordarles que existen los senos paranasales, ¿no?, que constituyen también, a su vez, como estructuras neumáticas, elementos que nos pueden indicar alguna patología que pueda cursar nuestro paciente. En esta diapositiva vamos a encontrar una característica especial respecto a lo que implican los pulmones, ¿no? Recordarles que el pulmón izquierdo solamente consta de dos lóbulos, que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior, divididos por una cisura oblicua, que a diferencia del del pulmón derecho, este va a estar constituido por tres lóbulos: un lóbulo superior derecho, un lóbulo medio derecho y un lóbulo medio inferior, ¿no? Debido esta diferenciación a la presencia del corazón, sobre todo que apunta más al lado izquierdo, en el caso del pulmón izquierdo, ¿no? Robándole un poco de espacio
pero que ambos van a cumplir la misma función estando indemnes. En esta diapositiva pues volvemos a ver la división de ambos campos pulmonares, ¿no? La vista anterior nos va a ayudar a determinar en el caso de los campos pulmonares derecho e izquierdo la visibilidad de poder ver en el caso del lado derecho los tres lóbulos, ¿no? En la parte anterior. En el lado izquierdo ver los dos lóbulos, ¿no? Ya en la cara dorsal podemos observar una diferenciación en la que solamente vamos a poder observar en ambos campos pulmonares tanto el lóbulo superior como el lóbulo inferior izquierdo y derecho, a diferencia de lo que se visualiza en la cara anterior. Esta es una vista lateral de ambos campos pulmonares, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? Donde podemos observar la presencia de el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior en el campo pulmonar derecho. En la vista lateral, lado izquierdo, podemos ver el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdos, ¿no? Que nos van a ayudar a poder discernir ciertas patologías que pudiesen comprometer desde un punto de vista lateral las estructuras del pulmón, ¿no? El mecanismo por el cual pues, se va a dar lugar la respiración es el de la inspiración y la expiración. En el caso de la inspiración, entra el aire hacia las cavidades pulmonares y en el caso de la expiración, sale el aire, ¿no? Ya habíamos mencionado que la inspiración pues va a haber una actividad importante de un músculo que es el diafragma, que se va a contraer y coadyuvar con este mecanismo de la inspiración, ¿no? Aumentando de esta forma la posibilidad de una mayor expansión de los campos pulmonares con una mejor ventilación del paciente, ¿no? En el caso de la expiración, el diafragma sufre una relajación, ¿no? de toda la caja torácica y de todo lo que implica el piso torácico para poder disminuir la tensión y poder facilitar la salida de aire. Estos son los mecanismos por los cuales se producen la respiración, la inspiración y la expiración, dados por un músculo importantísimo que es el diafragma, ¿no? Ya involucrándonos en lo que se refiere a la semiología respiratoria, el aspecto de la evaluación de nuestro paciente con un trastorno o con una patología que involucra al tracto respiratorio conlleva, ¿no? Conlleva a los aspectos que hemos siempre mencionado desde el inicio de las clases y es el mecanismo que nos va a coadyuvar a que nosotros evaluemos y saquemos la mayor información de nuestro paciente para poder elaborar un semiodiagnóstico adecuado, ¿no? Y la semiotecnia, a través de la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, va a coadyuvar a que nosotros pues lleguemos a este semiodiagnóstico, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, la posibilidad de percibir, de escuchar alguna sonoridad a nivel de los campos pulmonares, se han dado modos, ¿no? En la actualidad ya no utilizamos este elemento que, como se ve en la imagen, en la actualidad ya utilizamos el estetoscopio que nos facilita de una forma la de percibir algún trastorno
fuera de lo normal, ¿no? En el mecanismo de la ventilación en nuestros pacientes. Inicialmente, en este caso, nos abarcaremos al aspecto de la inspección del tórax, que es un mecanismo de la semiotecnia que va a coadyuvar a dos aspectos en el caso del paciente respiratorio: a evaluar los movimientos y la simetría del tórax y a establecer un patrón respiratorio en este, ¿no? Es decir, que vamos a poder evaluar el tipo de respiración, es decir, la frecuencia respiratoria y la profundidad que tenga las respiraciones de nuestro paciente, ¿no? En el caso de que nuestro paciente tenga una respiración rápida y superficial, vamos a pensar inicialmente que éste tiene un pulmón que está rígido, es decir, que está consolidado, que puede que esté con un proceso inflamatorio agudo o crónico. Y una de las patologías que conlleva a este mecanismo de consolidación de un pulmón rígido es la fibrosis pulmonar, ¿no? Otro elemento, ¿no?, es la extravasación de líquido tercer espacio en el intersticio del tejido pulmonar, que va a provocar un edema pulmonar, ¿no? Otro elemento que puede producir un pulmón rígido es la embolia vascular que transita a través del paquete pulmonar, ¿no? Es decir, de los campos pulmonares. Por el otro lado, pues también puede existir un patrón respiratorio pues lento y alargado, es decir, una respiración lenta con inspiración alargada. Esto es producto de un proceso obstructivo en todo el tracto respiratorio, es decir, puede producirse un fenómeno obstructivo como en el caso de los asmáticos, ¿no? Es decir, con una hiperreactividad bronquial es capaz de cesar las vías respiratorias y producir una respiración lenta y con una expiración alargada, ¿no? Otro elemento que es también importante valorar son los tirajes, los aleteos nasales, la cianosis, ¿no? Los famosos dedos de Clubeck o dedos en palillo de tambor, ¿no? También conocido como hipocratismo digital, que más adelante los vamos a estar evaluando. En relación a la frecuencia respiratoria, pues, y el ritmo respiratorio que pueda presentar nuestro paciente, se establecen parámetros, ¿no? Normalmente en un adulto la frecuencia respiratoria debería estar entre 12 y 16 respiraciones por minuto, ¿no? En los niños que comprenden las edades de 5 años, podría estar entre 25 a respiraciones por minuto. En los recién nacidos generalmente está entre 40 a 45 respiraciones por minuto, que determinan la frecuencia y el ritmo de la respiración en cada uno de estos grupos etarios, ¿no? Normalmente se ha establecido que la frecuencia respiratoria es un signo muy poco específico, ¿no? Con muy poca sensibilidad. Es decir, que podemos encontrar pacientes con un trastorno psiquiátrico o psicológico que pueden alterar voluntariamente esta situación de la frecuencia y el ritmo respiratorio, ¿no? En el caso de un paciente psiquiátrico, pues fácilmente va a poder cambiar su ritmo respiratorio y alterar su frecuencia respiratoria, ¿no? Puede ser un ritmo profundo, alargado y una frecuencia respiratoria acelerada, ¿no?, incrementada. Entonces, como se dice, es un signo poco sensible y poco fiable, ¿no?, poco específico.
Dentro de las alteraciones que podemos encontrar en los tipos de respiraciones que podamos encontrar, están la taquipnea, ¿no? Que es un valor en relación a la frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un valor que está por encima de 16, algunos textos mencionan por encima de 20, estaríamos hablando de una taquipnea, es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria. En el caso de la bradipnea, una frecuencia respiratoria por debajo de 12, nos establece una disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Es una bradipnea por debajo de 12 respiraciones por minuto, ¿no? El fenómeno de la apnea es un cese completo de las respiraciones, una ausencia de respiración que puede presentar ciertas patologías, ¿no? Y nuestro paciente puede presentar fenómenos de apnea. La polipnea se refiere a una respiración rápida y superficial, ¿no? Ya habíamos hablado, pues, de algunos pacientes psiquiátricos o psicológicos con un trastorno psicológico pueden generar una respiración rápida y superficial. Los atletas también, luego de un esfuerzo físico, pueden generar una respiración rápida y superficial, ¿no? Eso se denomina polipnea, ¿no? La hiperpnea, aumento de la frecuencia respiratoria y la profundidad, ¿ya? Es decir, que existe un incremento de la frecuencia respiratoria con una profundidad en el mecanismo de la respiración aumentada, ¿no? La ortopnea es una intolerancia del paciente a soportar el decúbito dorsal, ¿no? Por lo tanto, el paciente tiende a acumular una serie de almohadas para poder mejorar su respiración. Esta intolerancia va a estar dada por una incomodidad a poder respirar en decúbito dorsal, ¿no? Entonces, algunos pacientes pues van a acudir a la utilización de algunas almohadas para poder mejorar su ventilación. Esto se puede deber a algunos tipos de afecciones cardíacas o algún tipo de alteración pulmonar, como veremos más adelante, ¿no? La platipnea es una disnea que es provocada estando de pie el paciente, ¿no? Es decir, que el paciente no puede estar parado ni sentado porque va a provocar una disminución de la frecuencia respiratoria hasta entrar a una hipoxia, ¿no? Generalmente esto se produce por una insuficiencia del sostén diafragmático por los músculos de la cavidad abdominal, ¿no? Y por último, en el caso de la eupnea es una frecuencia respiratoria normal, ¿no? Es decir, ya habíamos establecido rangos que van de 12 a 16, entonces es una respiración que no tiene ningún tipo de alteración y que normalmente nosotros podemos presentar, ¿no? Sin ninguna patología. Existen otras eventualidades en los tipos de respiración, ¿no? Como el de ser de la trepopnea, que es la disnea de decúbito lateral izquierdo, ¿no? Generalmente esto se debe que el paciente es incapaz de poder respirar adecuadamente colocándose de decúbito lateral, ¿no? El resultado es de alguna enfermedad, pues, de origen pulmonar. Uno de ellos puede ser el desame pleural, que alguna patología como la tuberculosis puede llegar a producir, ¿no? Otro problema puede ser un problema de tipo cardíaco, congestivo, crónico, ¿no? En pacientes que van a intolerar
el decúbito lateral, ¿no? Existen también ciertas patologías o trastornos metabólicos que pueden alterar el ritmo de la frecuencia respiratoria, ¿no? Como ustedes ven en la primera imagen, este es un ciclo respiratorio normal, ¿no? En el caso de la segunda imagen, se denomina respiración de Cheyne-Stokes. En el caso tercero, es una respiración de Biot. Y en el cuarto, es una respiración de Kussmaul. Como ustedes ven, tienen un ritmo y una frecuencia asincrónicos, ¿no? Con ciertos periodos de apnea, como en el caso de la respiración de Biot, y como en el caso de la respiración de Kussmaul, con una frecuencia acelerada, ¿no? Aumentada en este caso. En el caso de la respiración de Cheyne-Stokes, es característica la imagen que se ve por producto de un fenómeno de hipoventilación que se produce por una alteración en el trastorno circulatorio, ¿no? Sobre todo a nivel del centro de la respiración, que se localiza a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? En donde el flujo sanguíneo que va a irrigar este segmento del sistema nervioso queda alterado, por lo tanto, la frecuencia respiratoria va a presentar esta característica denominada respiración de Cheyne-Stokes. En el caso de la frecuencia respiratoria de Biot, ¿no? Como ustedes ven, lo más característico son estos fenómenos de apnea, ¿no? Estos fenómenos de apnea que van a provocar un fenómeno de hipoventilación e hipoxia en nuestro paciente, ¿no? Y va a generar a su vez trastornos que pudiesen poner en peligro la vida de nuestro paciente, ¿no? Pero la respiración de Biot lo que caracteriza es este fenómeno de ausencia de respiración por un trauma, ¿no? Por un trauma, por una alteración vascular y en la irrigación del centro respiratorio que altera la funcionalidad del sistema nervioso. En el caso de la respiración de Kussmaul, es una respiración de hiperpnea, es decir, existe una frecuencia acelerada, incrementada, ¿no? Producto de una alteración metabólica denominada acidosis metabólica. La acidosis metabólica va a provocar este tipo de respiración, ¿no? Produciéndose respiraciones aceleradas y profundas, ¿no? Y van a dar este tipo de diagrama en un paciente que tenga este trastorno de acidosis metabólica. Y en resumen, pues estas son las gráficas que podemos encontrar respecto a los tipos de respiraciones que podemos encontrar producto de una alteración en la irrigación del centro de respiración del sistema nervioso, producto de una alteración en la irrigación del sistema nervioso a nivel del tallo encefálico, producto de un trauma a nivel del sistema nervioso, producto en el caso de lo que se refiere la acidosis metabólica, ¿no? Y generar estos fenómenos de tipos de respiración. La de Biot, la de Cheyne-Stokes, la de Kussmaul, una hipoventilación, una hiperventilación, ¿no? Ya les hablaba anteriormente de los famosos dedos en palillo de tambor, ¿ya? Esta va a ser la característica de un dedo normal, ¿no? Los dedos en palillo de tambor van a generar esta disposición en relación al ángulo de base del dedo, ¿no? Producto de un engrosamiento de
lo que es la falange distal de los dedos, ¿no? Sobre todo a nivel de los sortejos, donde pues va a existir un bosamiento del ángulo que se forma normalmente entre el ortejo y la base del dedo, producto, como les digo, de un fenómeno de hipocratismo, es decir, de una falta de irrigación adecuada, sobre todo en este segmento distal de la falange de los dedos, ¿no? Es generalmente un aumento de volumen por hipocratismo digital, se denomina ya. Y los pacientes generalmente refieren no tener dolor pese a presentar esta alteración, ¿no? Y los dedos en palillo de tambor pues van a estar producidos por patologías de tipo restrictiva, o sea, obstructiva a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? Esta es una imagen de una placa pulmonar de un paciente con fibrosis pulmonar. Estos pacientes que presentan esta patología van a desarrollar a la larga los famosos dedos hipocráticos o palillos, dedos en palillo de tambor, ¿no? Algunas patologías también, como el cáncer bronquial, la bronquiectasia, el absceso pulmonar, van a generar también estos dedos en palillo de tambor, ¿no? Otras alteraciones como las cardiopatías congénitas también pueden desarrollar estos dedos en palillo de tambor, como les decía, por una alteración en el flujo sanguíneo distal que se genera a nivel de las últimas falanges, ¿no? Producto de, a nivel del corazón, de cortocircuitos denominados shunts, que mezclan la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada y van a producir estos dedos en palillo de tambor. Algunas endocarditis, ¿no? Algunas, la cirrosis hepática también puede llegar a producir este trastorno, ¿no? Generalmente, pues si es unilateral, va a ser producto de una alteración arterial o nerviosa en la extremidad, ¿no? Existen también casos constitucionales, ¿no? Que dan lugar a que se asemejen a estos famosos palillos de tambor, ¿no? Pero generalmente la gran mayoría de los pacientes que presentan estas características son debido a un proceso vascular o un proceso respiratorio. Ahí tenemos las imágenes de los famosos dedos en palillo de tambor, ¿no? Como ustedes ven, existe un engrosamiento distal de las últimas falanges en todos los dedos del paciente, ¿no? Ya habíamos hablado, puede ser por un fenómeno obstructivo que provoca hipoxia, ¿no? A nivel respiratorio, o como en el caso de la fibrosis pulmonar, ya hemos mencionado, puede ser también el cáncer, o una alteración a nivel de corazón, una cardiopatía congénita, los famosos shunts que unen la sangre arterial con la sangre desoxigenada, ¿no? La sangre oxigenada junto con la sangre desoxigenada van a provocar fenómenos de hipoxia y van a provocar un engrosamiento y el ya denominado hipocratismo digital, ¿no? También podemos a la inspección encontrar la facies que presente nuestro paciente, ¿no? Podemos encontrar una facies adenoide, como es la que vemos en la primera, ¿no? Es decir, que existen estructuras adenoideas que obstaculizan el paso de la respiración a través de las fosas nasales. Por eso este paciente respira por la boca, ¿no? Podemos encontrar también fases cianósticas, fases de tosferina, producto de una patología infecciosa,
facies neumónica, facies tuberculosa. Esta es una facies tuberculosa que tiene la característica de tener los huesos de la facies de la cara en ángulo y afilados, ¿no? Es la famosa belleza tísica que los neumólogos denominan a pacientes que contraen la tuberculosis, ¿no? Las fases cianóticas con la coloración azulada que puede existir a nivel de los labios, los, eh, los lóbulos de la nariz, el lóbulo de la oreja, el pulpejo de los dedos, ¿no? Y pues en la inspección es importante, ¿no? Una condición importantísima para poder evaluar a nuestros pacientes es la buena y adecuada luz que podamos tener en el consultorio, ¿no? Tener la privacidad que requiere nuestro paciente y para que éste pues llegue a exponernos el tórax y nosotros poder evaluar, ¿no? Generalmente el paciente puede estar de pie, acostado o sentado para poder nosotros a través de la inspección evaluar y proceder con los siguientes mecanismos de la semiotecnia, ¿no? La palpación, la percusión, la auscultación, ¿no? Ya habíamos hablado de los movimientos, ¿no? Tipos de respiración, pero además de del movimiento y los tipos de respiración y la inspección, podemos ver el estado de la constitución nutricional que tenga nuestro paciente, ¿no? Pues un paciente obeso, atlético, ¿no? O un paciente desnutrido, ¿no? Además de eso podemos observar las características que pueda tener la piel que constituye, ¿no? Constituye la pared torácica, la estructura de la bóveda torácica, ¿no? Pudiéndonos encontrar con lesiones que involucren a los ganglios que forman parte de la pared torácica, a alteraciones vasculares, a alteraciones neurológicas, ¿no? La más común que la experiencia nos da a lugar a observar en pacientes de la tercera edad es el famoso herpes zóster, ¿no? Que se desarrolla en el trayecto de lo que es el nervio intercostal, ¿no? Generando una erupción pruriginosa muy molesta y muy dolorosa, ¿no? Y generalmente, como los vuelvo a repetir, es más manifiesta en pacientes de la tercera edad. Algunas otras anomalías, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Algunas alteraciones de la piel, del tejido celular subcutáneo. Este es el famoso herpes zóster. Algunas telangiectasias de tipo vascular, ¿no? Que se pueden encontrar a nivel de la piel, de la cavidad torácica. En pacientes adolescentes podemos encontrar la ginecomastia, ¿no? En los varones, ¿no? Que en muchos casos pues es necesario recurrir a una cirugía para poder reducir este acúmulo de tejido graso a nivel de las mamas en los varones, ¿no? También podemos encontrar una serie de alteraciones como lesiones tumorales, ¿no? Entonces la inspección nos lleva a no solo evaluar la característica del tipo de tórax que podamos ver, sino las características cutáneas del tejido celular subcutáneo que presente el tórax, ¿no? Nuevamente, pues a través de la inspección podemos ver la cara anterior, la cara posterior, las caras laterales, ¿no? Las características que tenga el tórax, ¿no? Vemos aquí un paciente con una estructura torácica
caquéctica, es decir, con una desnutrición muy profunda, ¿no? O algunos pacientes que tienen una alteración en la estructura, ¿no?, de la bóveda de la caja torácica, así como en pacientes en los que puede existir una fusión temprana de las vértebras cervicales y generar un tipo de tórax como en el que vemos, ¿no? Un pectum carinatum, es decir, una protrusión, en este caso del tórax, producto de que el esternón pues se encuentra una disposición mucho más proyectada hacia adelante. Un tórax en tonel, ¿no? El diámetro anteroposterior es mayor al diámetro lateral, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que es producto de pacientes que tienen un trastorno ventilatorio profundo. Algunos atletas llegan a desarrollar esta característica, ¿no? Podemos encontrar las alteraciones que ya les había mencionado. Este es un tórax denominado pectum carinatum, por la proyección que se forma a través del esternón, ¿no?, hacia adelante. Y lo opuesto sería el pectum excavatum, ¿no? Producto generalmente de trastornos que involucran al sistema cardiovascular, sobre todo al corazón, de alteraciones en su disposición, ¿no? Ya les hablaba de la ginecomastia, ¿no?, que es muy frecuente en los pacientes adolescentes. La presencia de tumores, ¿no?, que hay que proceder con el estudio necesario para poder determinar la causa y el origen de estas tumoraciones, en este caso en la pared dorsal del tórax, ¿no? Y para todo esto y nosotros delimitar los segmentos que pueda ayudar a determinar una determinada estructura anatómica, es necesario delimitar el tórax a través de una serie de líneas, ¿no? La primera que vamos a generar es la línea media axilar, ¿ya? La línea axilar anterior. Esta línea va a partir desde el borde anterior de la axila, ¿ya? La segunda línea involucra a la línea medio clavicular, es decir, esta línea va a atravesar el segmento medio de la clavícula. Por eso se denomina línea medio clavicular. La tercera línea lo constituye la línea medio esternal. Va a partir de la horquilla esternal y va a atravesar todo lo que involucra el segmento medio del esternón, como ustedes ven en la imagen. La quinta línea, bueno, la cuarta línea es la línea trazada, ¿no?, a nivel de la tercera costal o del tercer espacio intercostal, ¿ya? La quinta línea va a estar delimitada por una línea que va a atravesar la sexta costal o el sexto espacio intercostal y va a involucrar a la apófisis sifoides del esternón, ¿no? Entonces, vamos a generar áreas, como es en el caso de la pared anterior, un área infraclavicular, ¿no?, que va a estar por debajo de la clavícula, un área supraclavicular, ¿no?, un área mamaria o, en el caso del lado izquierdo, va a ser un área precordial, ¿no? Y en por debajo del área de la línea de la sexta costal vamos a formar los hipocondrios. El hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, ¿no? Que van a ayudar a delimitar las estructuras anatómicas que constituyen cada de estas áreas divididas por estas líneas. En el caso de la pared posterior del tórax,
También van a existir una serie de líneas que nos van a ayudar a delimitar ciertos segmentos en la pared torácica dorsal, ¿no? Una de ellas es la línea vertebral, ¿ya? La escápulo-espinal, que es esta. Otra es la paravertebral, la línea escapular media y por último la línea axilar posterior. Estas van a delimitar ciertos espacios, ¿no? Entre ellos podemos encontrar la supraescapular, la escapular, la infraescapular, que nos van a ayudar a delimitar ciertos segmentos anatómicos propios de la bóveda torácica para poder determinar qué compromiso tenga determinado pulmón, ¿no? Determinada área de segmento de cada pulmón, puede ser el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Ya habíamos hablado de que en la cara posterior solamente podemos evaluar los lóbulos superior e inferior, ¿no? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. En el caso de la cara lateral, ¿no? También se van a delimitar líneas. Ya habíamos hablado, una de ellas la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Entonces, estas van a determinar áreas como la axilar posterior y la axilar anterior. En la cara lateral podemos evaluar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo los campos pulmonares, es decir, en el lado derecho podemos evaluar el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el lado izquierdo podemos evaluar el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y esta es la referencia que tenemos respecto a la estructura de los pulmones, ¿no? Van a estar relacionadas con cada segmento que a través de estas líneas las vamos evaluando y nosotros a través de la auscultación o la percusión o la palpación pues podemos ayudar a determinar qué segmento de la anatomía de los pulmones está afectada. Ahora nos vamos a la palpación del tórax, ¿no? La palpación nos va a ayudar a determinar un fenómeno importante que son las vibraciones vocales. Normalmente al paciente se le explica qué procedimiento vamos a realizar y le pedimos que se desnude y a través de la palma de la mano nosotros procedemos a realizar la palpación de todo lo que involucra la pared torácica, ¿no? Y en el caso de específicamente la funcionalidad de lo que es el parénquima pulmonar, lo que vamos a evaluar a través de la palpación son las vibraciones vocales, ¿no? Al paciente se le pide que emita un sonido, generalmente se le pide que mencione el número 33 para que nosotros a través de la palpación podamos percibir esa vibración, denominadas vibraciones vocales, a través de la superficie de la pared torácica, ¿no? En muchos casos estas vibraciones vocales a través de la palpación pueden estar aumentadas, ¿no? Esto sucede en pacientes que tienen un pulmón sólido, es decir, un pulmón que está condensado, cuyo parénquima pues está engrosado, consolidado. Normalmente esto sucede, un ejemplo de esto es el de pulmones con fibrosis pulmonaria, les mencionábamos, ¿no? Cuyo parénquima está bien engrosado, ¿no? Aumentado de volumen,
por el intenso proceso inflamatorio que presenta el parénquima, ¿no? Debido a la patología que presenta, ¿no? Entonces, son mejores conductores las estructuras sólidas, ¿no? Las estructuras sólidas, es decir, un pulmón endurecido, consolidado, puede transmitir mejor las vibraciones vocales. Y prueba de ello es que en la fibrosis pulmonar se produce esto. En cambio, pueden existir patologías en las que las vibraciones vocales a través de la palpación pueden estar disminuidas, ¿no? Pues como en el caso de un neumotórax, es decir, el acúmulo de aire en el espacio torácico, ¿no? Es decir, en uno de los pulmones se acumula aire. Esto sucede generalmente en pacientes que sufren accidentes de tránsito y tienen fracturas costales que permite el ingreso de aire al parénquima, o digo, al espacio pulmonar, ¿no? Y restringe esta presión que genera la presencia de aire, restringe la percepción de las vibraciones vocales a través de la palpación. También puede darse lugar por la presencia de líquido, ¿no? El desame pleural a nivel de los espacios de la hoja pleural y visceral y parietal que tiene la pleura, pues puede generarse el acúmulo de líquido. Una de las enfermedades más conocidas es la tuberculosis, que puede generar un desame pleural y generar una disminución de las vibraciones vocales. A través de la palpación también podemos proceder a, ya les había mencionado, valorar toda la estructura vascular, nerviosa, la presencia de ganglios en la cara anterior, en la cara posterior y en las caras laterales del tórax, ¿no? Podemos valorar también el tipo de respiración, si es profunda, superficial, el incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Valorar el ritmo respiratorio y la frecuencia respiratoria, como en esta imagen podemos ver el número de respiraciones que pueda tener nuestro paciente, ¿no? Y la profundidad, esto se denomina ampliación y aplexación del tórax, valorar la profundidad con la que el paciente da lugar al fenómeno de la respiración, ¿no? La movilidad torácica, pues se la va a evaluar a través de la ampliación y amplexación, ¿no? Es decir, utilizando la palma de las manos a través de la palpación, nosotros vamos a determinar qué tipo de movimientos respiratorios puede desarrollar nuestro paciente. En muchas patologías, pues, el movimiento torácico puede estar restringido, ¿no? Pero normalmente, pues, debe de tener un ritmo adecuado, ¿no? Y una profundidad normales, que no alteren la movilidad torácica. Para ello, pues, recurrimos a la ampliación y a la amplexación, que pueden ser en una amplexación inferior y una amplexación superior, ¿no? Ampliación y amplexación superiores y amplexación y ampliación inferiores, que nos coadyuvan a determinar la movilidad del tórax. Ya habíamos hablado también que con la palpación podemos valorar las vibraciones vocales, ¿no? En forma, puede ser siempre comparativa, ¿no? En algunas alteraciones, como ya habíamos mencionado, puede haber un aumento de las vibraciones vocales en patologías de consolidación. Ya habíamos hablado de la
fibrosis pulmonar, ¿no? La presencia de cavidades pulmonares, ¿no? Van a determinar el aumento de la vibración vocal, como es el caso de la presencia de tumores en el espacio pulmonar, ¿no? La disminución de las vibraciones vocales va a estar dada lugar por patologías como la atelectasia, el enfisema, ¿no? Es el secuestro de aire en el parénquima pulmonar, ¿no? El desame pleural, ¿no? El neumotórax, que puede estar dado por un accidente de tránsito por fractura costal que da lugar al ingreso de aire a la cavidad torácica y de producir un neumotórax, ¿no? El desame pleural, producto de patologías, ya habíamos mencionado como la tuberculosis, que generan el acúmulo de líquido en el espacio pleural, ¿no? Estas patologías pues determinan una disminución de las vibraciones vocales que van a ser percibidas a través de la palpación, ¿no? Y su aumento en relación a las vibraciones vocales van a estar determinadas por procesos de consolidación o engrosamiento del parénquima pulmonar. Un ejemplo, ya les mencioné, es la fibrosis pulmonar, la presencia de masas tumorales que pudiesen existir en el parénquima pulmonar. La percusión, nos vamos a la percusión. La percusión va a ayudarnos de sobremanera a determinar, siguiendo las estructuras que nosotros ya habíamos delimitado, ¿no? De sobremanera a determinar qué segmentos de los campos pulmonares están afectados, ¿no? Y poder determinar si es una estructura sólida o es una estructura neumática o es el acúmulo de líquido, ¿no? Normalmente pues es una percusión dígito-digital, como se ve en la imagen. Existe una mano que se apoya sobre la pared torácica y otra mano percutora, ¿no? A través de dos dedos o un solo dedo, denominado percusión indirecta o dígito digital de Gerard, ¿no? Y de esa forma podemos ir percutiendo cada uno de los segmentos de la pared torácica, encontrando pues la sonoridad que podamos encontrar en cada uno de estos segmentos. Normalmente pues hacerlo en forma descendente, ¿no? De arriba para abajo, tanto en la cara posterior como en la cara anterior, ¿no? Tratando de percibir algún sonido que nos llame la atención, ¿no? Como vemos en la imagen. La dígito digital de Gerard, una que se apoya sobre la pared torácica y otra mano percutora. Los sonidos que podemos encontrar en el mecanismo de la percusión, ¿no? Son la matidez, la submatidez y el timpanismo, ¿no? Normalmente un pulmón aireado pues va a encontrarse una intensidad fuerte, un tono bajo, una duración prolongada, ¿no? En el caso de que si encontremos un sonido mate, una matidez al percutir la caja torácica, podemos encontrar en ciertas estructuras sólidas, como pueden ser el hígado y el corazón, ¿no? Que son estructuras, pues, que van a tener esa característica, que son propias y no solo en la percusión de la caja torácica, sino que en el caso del hígado, cuando vayamos a lo que es abdomen, pues si logramos encontrar el hígado agrandado, pues vamos a encontrar una matidez, ¿no? En el caso de los pulmones, se refiere más a problemas que involucran a la retención de los alveolos, ¿no? En este caso, los alveolos se ven colapsados, por lo tanto,
existe la incapacidad de que el propio alveolo a través de la percusión pues se perciba el aire que contiene, ¿no? Por lo tanto, la matidez va a estar presente cuando existe colapso alveolar, ¿no? Normalmente es un sonido seco, apagado, de corta duración, ¿no? Tiene una baja intensidad, el tono es alto y una duración breve, ¿no? En el caso de la submatidez, eh, es una variante de la matidez, ¿no? Es decir, provoca una mayor sonoridad, es un tono grave, puede también existir en la percusión del área hepática, ¿no? Del espacio precordial, ¿no? A nivel del quinto espacio intercostal. Puede también haber una zona intermedia de sonoridad pulmonar y matidez hepática que se genera una submatidez, ¿no? El timpanismo pues ya es un sonido mucho más propio de la presencia de aire o, o gases, ¿no? Como cuando nosotros pues percutimos cavidad abdominal, puede ser la presencia de aire en estómago, intestino, ¿no? Pero en el caso del tórax, generalmente está dado por un tórax que puedas presentar, un neumotórax, es decir, el secuestro de aire en el parénquima pulmonar, ¿no? Mm, También es un sonido muy musical, alto, de alta intensidad. Es como cuando nosotros percutimos un tambor, ¿no? Y se obtiene ese timpanismo, ¿no? Como ya les había mencionado, es más propio del atrapamiento de aire, es decir, de un neumotórax. En resumen, dentro de la sonoridad que podemos encontrar a través de la percusión, matidez implica estructura sólida, timpanismo implica estructura neumática o la presencia de aire, y la submatidez es un intermedio entre la matidez y el timpanismo, ¿no? Ahí están las áreas, es decir, la matidez la encontramos en el área precordial por la estructura que comprende al corazón, ¿no? Otra área pues, con matidez es el área hepática, puede ser también a nivel del espacio de Traube la presencia del vaso, ¿no? En este caso son áreas que pueden generar la submatidez y matidez a través de la percusión. La percusión normalmente ya les habíamos mencionado, pues debe ser de tipo descendente y en forma comparativa, ¿no? Involucrando a ambos campos pulmonares o intercalando para ver la sonoridad que se puede obtener a través de la percusión, tanto de la cara anterior como de la cara posterior. Este es otro ejemplo a través de la, de la percusión, ¿no? En el caso del timpanismo ya habíamos hablado que puede ser debido a la presencia de estas famosas gulas. Esta es una placa de un paciente que sufrió un accidente de tránsito en el que se observan fracturas, como ustedes ven, ¿no? Fracturas, en este caso fracturas costales, que han llegado a producir un neumotórax, ¿no? Por lo tanto, a la percusión nosotros lo que vamos a obtener es mucho dolor, pero lo que vamos a obtener es un claro timpánico, ¿no? Es como cuando nosotros percutimos un tambor, ¿no? Y obtenemos esa sonoridad. En el caso de un paciente que a la percusión obtengamos un sonido mate, ya habíamos hablado de la presencia de líquido, la presencia de una consolidación del pulmón, ¿no? Esto producto de un proceso inflamatorio que solidifica
la estructura del pulmón, haciéndolo mucho más duro, ¿no? Y vamos a obtener a través de ello un sonido mate. Bueno, esto ya es las distintas sonoridades que podemos encontrar: la matidez, la submatidez, la hipersonoridad, el timpanismo, con todas las patologías que podemos en ellos encontrar, ¿no? Igual es una imagen que nos determina la sonoridad que podemos encontrar en los distintos segmentos, en algunos casos de tipo normal, ¿no? Como puede ser la matidez a nivel del área precordial o el área hepática, ¿no? Bueno, continuando con lo que implica la semiotecnia de del aparato respiratorio, vamos a entrar a esto de la auscultación pulmonar, ¿no? La auscultación es un método que se utiliza para escuchar sonidos que provengan, en este caso, del parénquima pulmonar, ¿no? Y la técnica para poder auscultar los campos pulmonares es básica, ¿no? Es primero brindarle al paciente un ambiente adecuado, ¿no? Que le dé la privacidad necesaria, porque el paciente necesita sí o sí tener el tórax desnudo, ¿no? Estar cómodamente sentado o estar cómodamente echado, ¿no? Y la auscultación pues deberá de involucrar tanto la cara anterior, la cara posterior y las caras laterales del tórax para poder proceder con la auscultación, ¿no? Las caras laterales generalmente pues es necesario que el paciente coloque una de las manos sobre el hombro contralateral, ¿no? Para que de esta forma pues podamos percibir de mejor forma los ruidos que emita la expansión y la contracción de los alvéolos, ¿no? Generalmente en la auscultación es preferible tener un procedimiento que debe de ser de arriba hacia abajo, ¿no? Es una auscultación de forma descendente hasta llegar a las bases de los pulmones en forma comparativa o de forma simétrica, ¿no? O alternante. En la parte anterior, pues procedemos de la región broncovesicular, ¿no? Podemos descender hacia la base de los campos pulmonares, y en la parte posterior, de la misma forma, proceder desde el vértice del lóbulo superior a la base del lóbulo inferior. Normalmente ya habíamos dicho que podemos auscultar ruidos propios de el mecanismo ventilatorio, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ruido laringotraqueal pues es un sonido que va a estar en relación a la inspiración y a la expiración. El murmullo vesicular va a estar en relación sobre todo al llenado alveolar de oxígeno, ¿no? O de aire en este caso, ¿no? Y en la expiración va a estar en relación con su contracción, ¿no? Puede existir una respiración broncovesicular, ¿no? Cuyo sonido pues se transmite, ¿no? Es una transición entre el ruido laringotraqueal de los túbulos que constituyen los bronquios, los bronquiolos, la tráquea, y el vaciado o llenado de los alvéolos pulmonares, ¿no? En ambos mecanismos, en la inspiración como la expiración. Son ruidos normales, producto del mecanismo ventilatorio a nivel de la cavidad pulmonar, ¿no? Ahora, normalmente pues podemos encontrar
alteraciones en lo que se refiere a la producción de estos ruidos normales, como puede ser su aumento o disminución, ¿no? Una disminución, una evolución del murmullo vesicular puede que se deba a un ruido bronquial, es decir, a una obstrucción de uno de los bronquios, ¿no? Normalmente va a estar relacionada con el cierre de los bronquios o bronquiolos al paso del aire, ¿no? Esta obstrucción, pues, puede producirse, ¿no?, en procesos como el asma, ¿no?, o en procesos que lleguen a producir un fenómeno ocupativo, ¿no?, con una ocupación de los alvéolos por algún contenido que puede ser líquido o pus o sangre, ¿no? También podemos escuchar, ¿no?, como parte de la patología que puede presentar el parénquima pulmonar, ruidos sobreañadidos, como pueden ser los estertores continuos, los estertores discontinuos, que en sí se constituyen en los famosos zoncus, en el caso de los continuos, zoncus sibilancias, ¿no?, producto del cierre, como les decía, de el tránsito del aire a través de estos conductos, ¿no? Puede ser una neumonía, puede ser un proceso asmático, ¿no?, que van a evitar el paso del aire y producir estos estertores continuos, ¿no?, que son conocidos como zoncus y sibilancias, ¿no? Los estertores discontinuos pues van a estar en relación también con procesos infecciosos como las neumonías atípicas, ¿no?, que van a dar lugar a un sonido medio crepitante, ¿no?, que generalmente es producto de la acumulación de producción mucosa, ¿no?, o del engrosamiento del parénquima pulmonar, como es en el caso de la fibrosis pulmonar. También podemos escuchar soplos, ¿no?, entre ellos los soplos tubáricos o bronquiales, ¿no?, que son producto de la consolidación pulmonar, es decir, del engrosamiento que sufre el parénquima pulmonar. Un soplo cavernoso o cavitario, ¿no?, cuando se forma una caverna en el parénquima pulmonar. El ejemplo claro es de la tuberculosis. El soplo anfórico, ¿no?, que también está presente y se asimila a la del soplo cavernoso, ¿no?, pero tiene un tinte más metálico y está presente cuando el tórax está lleno de aire, es decir, con un neumotórax que generalmente está a tensión, ¿no?, producto de una fístula broncopleural, ¿no? El soplo pleural pues es producto de la presencia de líquido a nivel del espacio pleural, producto del derrame que se produce en este espacio. Una de las patologías mencionadas es la tuberculosis, que puede generar la presencia de derrame pleural. Otra es la de cáncer pulmonar, ¿no? Generalmente puede ser en uno de los campos pulmonares, puede ser hemilateral, ¿no?, y provocar un soplo pleural que es absolutamente silencioso, ¿no? Bueno, este es el caso del soplo tubárico. Ya habíamos mencionado en superficies donde eh, el sonido es de tipo rudo, intenso, ¿no? El paciente debe pronunciar la letra A para localizar el área de condensación, ¿no?, producto de un proceso infeccioso. En el caso de la neumonía o el infarto pulmonar, ¿no?, puede provocarse un infarto vascular, ¿no?, o un proceso infeccioso, como se ve en la imagen, y provocar un soplo tubárico
que va a ser producto de la consolidación de los parénquimas pulmonares, ¿no? Es soplo cavitario cavernoso, ¿no? Se forma una cavidad, un proceso inflamatorio, ¿no? Y la producción de fluido que se genera por el proceso infeccioso va a acompañar a este soplo cavernoso, ¿ya? Uno de los ejemplos es la tuberculosis, ¿no? Otro puede ser un absceso cavitario, ¿no? U otra patología, pues la hidatidosis, ¿no? Que es una parasitosis. Luego tenemos al soplo anfórico, ya habíamos mencionado que tiene una similitud con el soplo cavernoso, pero que tiene un tinte mucho más metálico, ¿no? Que está presente en el neumotórax, sobre todo a tensión, ¿no? Provocado por una fístula broncopleural, ¿no? Que pueda formarse a nivel del tejido pulmonar. El soplo pleurítico, ya habíamos mencionado la presencia de líquido en el espacio pleural, ¿no? Producto de un proceso infeccioso, ¿no? Puede ser de cualquier tipo, hasta cancerígeno, ¿no? Provocar el llenado de líquido en este espacio y generar un soplo pleurítico. Estos son ruidos sobreagregados o zoncus, son sonidos graves en la inspiración y en la expiración. Luego tenemos al cornaje o estridor, que son sonidos mucho más graves, ¿no? Originados en este caso a nivel de la laringe o la tráquea, ¿ya? Cuando se localiza a nivel de la laringe, generalmente está presente en el famoso croup, ¿no? Que se divide en grado 1, grado 2 y grado 3, y que es muy peligroso en el caso de los niños porque puede provocar el cierre, ¿no? de la vía respiratoria y provocar serios problemas, ¿no? Y el otro elemento sobreagregado son las sibilancias, que son sonidos agudos como el de un silbido, ¿no? Son más pronunciadas, sobre todo en pacientes que son asmáticos, ¿no? O en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, a la auscultación se perciben las sibilancias. También un fallo cardíaco o un enfisema. Otros sobreagregados son los estertores supracrepitantes, los crepitantes que van a darse lugar a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿no? Generalmente son como la ruptura de pequeñas bolsitas a nivel de el parénquima pulmonar. En el caso de los supracrepitantes van a ser producidos por patologías como la neumonía, la bronquitis, el edema agudo de pulmón, la tuberculosis. En los crepitantes generalmente se da en el infarto de pulmón, ¿no? En un edema agudo de pulmón. El frote pleural, ¿no? Que a la auscultación podemos percibir, ¿no? Cuando las dos hojas que constituyen la pleura pulmonar, tanto la visceral como la parietal, entran en contacto, ¿no? Produciéndose este frote pleural que en la inspiración y en la expiración son discontinuos, ¿no? Generalmente, como les digo, se produce una pleuritis viral en la tuberculosis, una neumonía, una neoplasia. A la larga puede generar ya un desame pleural, ¿no? Existen también otras ya mucho más específicas que en el área de la neumología, pues ya requiere un oído mucho más experto, ¿no? Como son las broncofonías, ¿no? Que van a dar luces acerca de la patología que pueda estar cursando nuestro paciente.
otros elementos sobreagregados, ¿no? La egofonía, la pectoriloquia áfona o susurrante. Como les digo, son propios de la especialidad de la neumología, el poder tener un oído adecuado para poder percibir estos sonidos que con la práctica se logra. Esta es una clasificación de los ruidos y sus patologías, ¿no? A nivel del parénquima pulmonar. Y esa sería la clase de hoy en relación a lo que es la semiología del aparato respiratorio. Muchas gracias por la atención y hasta una nueva oportunidad.